En primer lugar, agradecerles, como siempre, FUSADES, por su generosidad, por la invitación. También veo que en esta ocasión el Instituto Republicano Internacional es parte de esta serie de conferencias, entonces estoy muy agradecido con ustedes. Y la conferencia que preparé hoy tiene, digamos, los elementos básicos de lo que es integridad en elecciones. Hablamos mucho de integridad, se ha puesto de moda el término y eso me da muchísimo gusto, pero hay veces que confundimos lo que es integridad y normalmente nos enfocamos demasiado en lo que pasa en el día de la jornada electoral y no en lo que pasa antes y después. Y creo que uno de los mensajes importantes de mi presentación con el que me gustaría que se quedaran es que para evaluar la calidad de una elección, sean ustedes ciudadanos, reporteros, funcionarios de gobierno, observadores electorales, no solamente hay que ver lo más evidente y obvio, que es el día que los ciudadanos y ciudadanas vamos a votar y todo lo que esto implica, ¿no? Los materiales, etcétera, sino todas las etapas que necesitan existir para que eso sea posible. La elección es mucho más complicada que eso. Así que, sin más, voy a empezar con mi presentación. Y quiero empezar con un poco de contexto diciéndoles por qué las elecciones son importantes. Cuando hablamos de democracia, por supuesto, la democracia incluye muchos atributos, pero la base de estos atributos es que un gobierno, que un país pueda celebrar elecciones de manera periódica, con sufragio universal, que estas elecciones sean limpias, que sean libres, y en ese pilar fundamental de la democracia están las elecciones, y es lo que yo llamo, me gusta así llamarlas porque eso son, un mecanismo de corrección de errores. Lo que quiere decir que cada 3, 4 o 5 años, dependiendo del país donde vivamos, nosotros podemos reemplazar a nuestros gobernantes. Si ya no estamos de acuerdo con la gestión de un partido, de un movimiento, de una persona, siempre podemos votar por las alternativas. Pero aquí hay que tener cuidado porque hay muchos países que celebran elecciones, pero donde esas elecciones en realidad no podemos elegir. Pensemos en Rusia o incluso en nuestro vecindario, en Nicaragua, en Venezuela, donde se celebran elecciones, pero la oposición no tiene oportunidades de participar, o si existe, no tiene el mismo acceso a radio y a televisión, el mismo financiamiento, está muy limitada. En casos extremos, sus integrantes se encarcelan, etcétera. Cuando hablo de elecciones, ¿no?, como base de la democracia y del gobierno representativo, me refiero a elecciones que permiten en libertad cambiar de gobierno si así lo deseamos. Pero incluso en contextos democráticos las elecciones pueden fallar. ¿Por qué? Porque se trata de ejercicios bastante complejos, con muchas etapas, con muchos procesos que ocurren de manera simultánea, con muchas personas que están involucradas en todos los niveles, y por lo tanto puede haber irregularidades, puede haber errores, puede haber accidentes que son muy comprensibles, que son muy humanos, pero también, por supuesto, puede haber intentos a veces exitosos de manipulación. Y esto porque también tenemos que entender que las elecciones son procesos políticos, donde uno o unos ganan y todos los demás pierden. Entonces es natural, ¿no?, parte de esta lucha desafortunadamente muy humana, que nos lleve a hacer cosas fuera del libreto para ganar. Y bueno, y por supuesto, estos errores técnicos, accidentales o no, pueden afectar la credibilidad de la elección y llevarnos a tener resultados cuestionados. Y aquí uso esta cita que me gusta mucho de Lago y de Ferran Martínez y Coma, que nos dice que cuando los votos son emitidos en una elección y alguien es declarado o declarada ganador, los perdedores tienen 3 formas de reaccionar. 1, pueden aceptar los resultados electorales. 2, los pueden impugnar. O 3, pueden revertirse contra la democracia. Y esto es lo que nosotros hemos visto en distintos países. Pensemos en Estados Unidos con Donald Trump en el 2020, o más reciente, por ejemplo, en Brasil con los seguidores de Bolsonaro tratando de tomar la sede de los 3 diferentes poderes. Bueno, les decía que las elecciones pueden tener problemas, y no solamente en países autoritarios donde es entendible esperar
que haya disputas, que haya protestas, porque sabemos, ¿no? Ya mencioné algunos de estos países, ¿no? Rusia, Bielorrusia, además, sabemos que votar no hace la diferencia y que el gobierno va a imponer los candidatos que quiere. Eso, ante esa falta de voz, es esperable que la ciudadanía, cuando todavía se puede, salga a las calles para solicitar que la elección se repita, para exigir recuentos, en fin, ¿no? Cada contexto tiene sus características. Pero no solamente en este tipo de países, o sea, países con niveles moderados o altos de calidad en sus elecciones también tienen disputas, incluso viejas democracias consolidadas. Y esto me lleva ya a entrar al tema de integridad electoral. Perdón, ¿siguen viendo las diapositivas? Porque a mí se me hizo pequeña la ventana. ¿La siguen viendo? Perdón. Marisa, ¿me escuchas? El Ángel, le vemos y le escuchamos, ¿Las diapositivas también se ven? solo que no están en pantalla completa. Yo creo que eso fue lo que sucedió. A ver, voy a regresar a pantalla completa, quizás. Ahí está. Ahí estamos. Perdón. Bueno, voy a la definición de integridad electoral. Se trata de principios internacionales, estándares internacionales que son compartidos, que aplican de manera universal a todos los países y que ocurren en todas las etapas del ciclo electoral, incluido el periodo preelectoral, la campaña, el día de la jornada electoral, la votación y lo que viene después. Esto lo menciono así porque la integridad electoral es multidimensional. Yo les decía que tenemos la tendencia, quizás por la cobertura de los medios, por la presencia de observadores electorales, por la misma atención y los resultados, cómo se presentan ese día, tenemos la tendencia de enfocarnos nada más en el día de la votación y en la calidad técnica, pero la integridad electoral va más allá de eso. Como dice la definición, tiene tres partes. Estándares internacionales que se aplican universalmente y cubren todo el ciclo electoral. Y con esto también entraré a otra discusión que también es importante, no solamente la calidad misma, la precisión técnica, sino cómo es percibido. Los estándares internacionales. Se trata de una serie de convenios y de tratados internacionales en materia de derechos políticos, derechos humanos, electorales, que se han suscrito universalmente. Esto quiere decir que no son dictados por una organización, por un tanque de pensamiento, por una universidad que construyó unos indicadores, sino se han dado por todos los países del mundo y se han discutido, se han firmado, se han ratificado en el seno de las Naciones Unidas. Aquí, pues la foto que tengo es de la ex primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que fue una de las principales promotoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Pero también la lista es larga. Y digo que son universales porque casi todos los países, con tradiciones muy diferentes, con culturas diferentes, con contextos políticos, con constituciones diferentes, la han firmado. Y los países que no lo han hecho han sido países que justamente han tenido violaciones gravísimas de derechos humanos. La Declaración del 48 no fue firmada por la Unión Soviética, ahí sabemos cómo era el duro régimen dictatorial que se coordinaba desde Moscú. Sudáfrica con el apartheid, Arabia Saudita, donde incluso hasta el día de hoy las mujeres no tienen la misma, el mismo piso que los hombres y los mismos derechos. Esta es una lista, no entro en mucho detalle, de algunos instrumentos internacionales a partir de los cuales se derivan los criterios y los derechos de integridad electoral. Se trata de instrumentos universales, pero también de instrumentos regionales, ¿no? Convención Interamericana, Convención Europea de Derechos Humanos y convenciones y tratados específicos de las personas con discapacidad, de la juventud, de pueblos indígenas, y son todos estos derechos los que dan vida a este marco. Un ejemplo de los derechos en los que tenemos que poner atención cuando evaluamos una elección, porque, a ver, votar es no solamente acudir, que el centro de votación esté abierto, que existe una papeleta, que el personal ahí esté bien capacitado y que intinten mi dedo. Sí, pero atrás de todo eso hay una serie de pasos y de derechos que deben de existir para que tengamos verdadera libertad e igualdad en la elección.
que es el derecho a votar, el derecho a ser votado, que tengamos también ciertas libertades que nos permitan expresar nuestra opinión, movernos libremente, poder discutir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, cuáles son las opciones de gobierno, formar una organización de la sociedad civil, acudir a un programa de radio y criticar alguna política pública del gobierno, formar un partido político, en fin, todos estos derechos son los que le dan vida y dotan de contenido a una elección. De lo contrario, podemos estar como en el caso cubano, que pues sí, la gente vota, pero nada más hay un partido, que es el Partido Comunista, y pues la gente no tiene acceso a radio, a televisión, a trabajar, digamos, en una universidad y omitir opiniones libremente, en fin, ¿no? Derecho a tener acceso a la justicia, en fin, no entro en detalle, aquí los tienen en su pantalla. Doy ejemplos de algunos de los derechos que son claves para darle vida a una elección. Primero es el famoso, porque también hasta hay una organización que se llama así, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esto es fundamental para una auténtica campaña política y para una auténtica elección. Si yo no puedo salir y criticar al gobierno, y puede ser el gobierno nacional, regional, provincial, local, municipal, de entrada, si no puedo hacer eso, no solamente no tengo libertad, sino que el terreno de juego no es equitativo. Solamente se estarán promoviendo opiniones favorables y laudatorias del gobierno, y eso va a llevar a que, digamos, la cargada y la propaganda favorezca a unos y discrimine a otros, y que la elección, el día que yo llegue a votar, pues no tenga información completa y no sea una elección libre. El artículo 21, que habla del derecho a participar, y participar no solamente votando, participar es salir a las calles, participar puede ser boicotear un producto porque su producción no es ética, puede ser escribir una carta a nuestros representantes, diputadas y diputados porque queremos promover una ley, en fin, participar en el sentido amplio y por supuesto a través de elecciones que sean periódicas, auténticas, universales, por voto secreto, que nadie sepa por quién votamos, que nadie nos pueda presionar, que votemos por uno o por otro, que eso, la compra y coacción de voto es todo un tema en América Latina. De la declaración, perdón, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a mí los artículos que me gustan es el 25, que es el de participación en los asuntos públicos del país, poder hablar, poder criticar, poder dar seguimiento, y eso puede ser desde ser un periodista que se dedica a investigar, ser algún caso de corrupción de algún funcionario, ser un académico que está publicando un artículo o un libro sobre cómo funciona una institución del Estado, ser un ciudadano que vota, ser una ciudadana que lucha por sus derechos, alguien que integra una sociedad civil para defender el medio ambiente o los derechos de la infancia, participación, como les decía, en el sentido amplio. Y el artículo 26 de la igualdad ante la ley, del Estado de Derecho, que tú y yo, sin importar nuestro nivel de riqueza, nuestro color de piel, nuestras preferencias religiosas, tengamos el mismo acceso y el mismo peso ante la ley por más conexiones políticas que tengamos. Ese es otro de los grandes retos de nuestra región. Dos, una segunda parte de la definición de integridad electoral, yo les decía, tiene que ver con el ciclo electoral completo. No solamente es la jornada electoral, en realidad son 11 etapas, y aquí este círculo lo muestra, y es todo lo que se necesita que funcione para que podamos decir que una elección es de calidad. Va desde el marco jurídico, la Constitución, la ley electoral, la ley de partidos políticos, los procedimientos, cómo se dibujan, cómo se delimitan los distritos. Hay una práctica que se llama gerrymandering, donde las autoridades mañosamente trazan los distritos electorales. Un distrito es una demarcación administrativa en la cual nosotros votamos a nuestro representante y lo dibujan a la mano convenientemente, sabiendo dónde habitan las personas que van a votar por ellos y dónde habitan los que no. Entonces, digamos, dividen a los que no les favorecen y los redibujan para que se aseguren que en una elección ellos tengan una mayoría. El registro electoral, que esté actualizado, el registro de partidos y candidatos, que todos que quieran participar
puedan hacerlo de manera razonable. Pensemos en el caso de Guatemala, cuando yo ya perdí la cuenta, hubo al menos 3 o 4 candidatas y candidatos que se les fue negado su registro. Bueno, incluso con Arévalo, que ganó, bueno, pasó de la primera ronda a la segunda ronda y después ganó la elección, se le ha estado buscando primero quitar la candidatura, después el registro a su partido político. No podemos hablar de una elección verdadera, auténtica, democrática, si el día de la elección, pues sí, vamos y votamos, pero tenemos 2 o 3 o 5 opciones que fueron preseleccionadas por nosotros porque las otras personas que querían competir no lo podían hacer, porque el aparato de poder se fue contra ellos. También estamos hablando del acceso a medios en campaña, qué tan equitativo es esto, la cobertura, el financiamiento de los partidos políticos. Si el partido político de gobierno tiene 10 millones y la oposición tiene 10,000, pues va a ser un poco difícil, hay que hablar de equidad ahí. Por supuesto, el proceso de votación, cómo se cuentan los votos y quién los cuenta, los resultados y el desempeño de los órganos electorales. Todos estos hacen una cadena y como cadena, pues si un eslabón falla, pues todo se rompe. Entonces, hay que poner atención a todos estos aspectos, al contexto político, al contexto electoral de una elección para poder decir sí, se llevó bien a cabo o no, tuvo problemas, irregularidades. Había un cuarto componente que yo ahí le agrego. Yo siempre digo que las elecciones, cualquier proceso electoral, no solamente debe ser limpio y justo, sino percibido como tal. La ciudadanía tiene que tener la confianza de que el Tribunal Electoral o el Instituto Electoral, como se llame, hizo una buena elección y que los resultados que salieron esa noche es efectivamente lo que la gente dijo. Hoy en día eso hasta se vuelve complicado ante la pandemia que tenemos de desinformación y ante candidatos y gobiernos que expresa y deliberadamente dicen que hay fraude cuando en realidad no lo hay. Mencioné los casos de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil. A eso nos atamos. Una cita aquí de Kofi Annan me gusta mucho porque dice, cuando el electorado cree, confía que las elecciones fueron limpias, libres, justas, las elecciones pueden ser un catalizador poderoso para tener una mejor gobernabilidad y desarrollo humano. Pero en la ausencia de elecciones creíbles y confiables, la ciudadanía no tiene de otra y puede llevar a inestabilidad y puede llevar a violencia. Cuando la ciudadanía no tiene una voz o cuando su voz se quiere o se intenta callar, pues puede haber, digamos, situaciones desastrosas. ¿Qué hace que una elección sea exitosa? A mí me gusta mucho citar este ejemplo de Sudáfrica en 1994, que fue la primera elección democrática en el país después del apartheid, que era este régimen donde 2/3 partes de la población negra, no solamente no podía votar, sino no era considerada ciudadana. Eran, digamos, habitantes de segundo orden, había una separación, había baños para blancos, baños para negros, autobuses y transporte para negros, autobuses y transporte para blancos. Era terrible. Ese régimen terminó, en el 94 se hizo una elección, era la primera elección que se realizaba, no había una experiencia creando un registro electoral, porque pues 2/3 partes de la población no podía votar. Tampoco había experiencia situando los centros de votación, por la misma razón. La Comisión Electoral Independiente, el Tribunal Electoral de allá, apenas se creó 6 meses antes de la elección, entonces no tuvo mucho tiempo para prepararla, no había experiencia, uno de los partidos políticos estaba amenazando con, digamos, atacar los recintos de voto el día de la elección. Un partido primero dijo que no iba a participar y después, ya que las papeletas estaban impresas, que por cierto se imprimieron en Londres por un tema de desconfianza con las imprentas locales, dijo siempre sí quiero y tuvieron que agregar una estampa en la papeleta. En fin, lo que quiero transmitirles es que administrativamente esa elección era muy complicada. Un hacker también se metió a su sistema de resultados electorales, hubo largas filas, aquí les estoy mostrando una imagen, quizás está muy pequeña, pero el día de la elección, pero a pesar de eso, hubo amplia confianza
en la elección. ¿Por qué? Porque la Comisión Electoral desde el primer día informó constantemente a la ciudadanía, estableció comités de información y de decisión con los partidos políticos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, comunicando lo que estaban realizando, en qué etapa del periodo electoral iban, qué obstáculos habían encontrado, escuchándolos, atendiendo sus inquietudes, tratando de resolver problemas, saliendo a medios, explicando lo que estaba pasando, permitiendo que todos los ojos de la nación y del mundo verificaran la calidad de su trabajo. Y bueno, gracias a eso, la gente creyó. Y a pesar de todos los problemas logísticos y administrativos, la elección salió muy bien. Aquí yo entrevisté a un buen amigo y colega que fue presidente de la Comisión Electoral de Sudáfrica en ese año, y él mismo me admitió, dijo, teníamos la peor administración electoral que te puedas imaginar, Miguel Ángel, pero teníamos la voluntad política y éramos legítimos, y eso es lo que necesitas. Entonces, repito el mensaje, no solamente se trata del día de la jornada electoral, no solamente se trata de lo técnico, no solamente se trata de la calidad de la elección, sino de su contexto electoral y político. Que todos puedan participar, aunque sea con una estampa en la papeleta. Es mejor eso que negarle la participación en el registro a alguien, que no escuchar las quejas de los partidos políticos. En fin, lo que importa aquí es la legitimidad y la credibilidad. Y en ese sentido, otra entrevista de un buen amigo, colega y mi ex jefe cuando trabajé en la ONU, él nos habla de que cuando se habla de una elección, hablamos de la administración, de un proceso, y si falla eso, falla la elección. Sin embargo, el fallo de una elección también viene del lado de la credibilidad. Puedes tener una organización electoral impecable, pero si no hay credibilidad, las elecciones fallan. Y el ejemplo que da es de los viejos países socialistas, China, Corea del Norte, etcétera, donde hay muy buena organización electoral, pero no hay credibilidad porque sabemos que no hay candidaturas independientes. Si no es el Partido Comunista, y en caso de Corea del Norte, si no es la lista que aprobó Kim Jong-un, pues no vas a poder votar por ellos. Es más, ahí hasta pensar en otras opciones, porque no te gusta lo que están haciendo en agricultura, en salud, en infraestructura, en seguridad, no cuenta. Es importante y eso es lo que quiero enfatizar. La credibilidad viene del contexto de los actores políticos, del contexto electoral, de las leyes, de la Constitución, de que todos puedan participar, de que la atmósfera que rodea esto sea transparente. En fin, ahora ya entro a la parte más cuantitativa. Ya les expliqué qué es la integridad electoral y el peso de las distintas cosas. Pero bueno, ¿cómo la medimos? En el proyecto de integridad electoral, del que yo formo parte, como miembro del Consejo Internacional, tenemos un índice de percepciones de integridad electoral. Hay 11 etapas que son las que les mostré en el círculo, y cada una de esas etapas tiene distintos indicadores de calidad. Son preguntas que se encuentran en una encuesta y que nosotros distribuimos entre especialistas, politólogos, científicos sociales, con experiencia, con publicaciones sobre política de elecciones en el país. En estos indicadores nosotros tenemos casi todas las elecciones nacionales del mundo, países con más de 100,000 habitantes, y nosotros medimos elecciones nacionales. Para medirlas, enviamos una encuesta y tratamos de tener a 40 especialistas por país, 20 personas que están viviendo en el país, que trabajan quizás en la universidad o en las universidades del país, y otras 20 personas que son especialistas en el país, digamos especialistas en El Salvador y en elecciones centroamericanas, pero que están en universidades en México, en Estados Unidos, en Argentina, qué sé yo, para tener un balance y pues controlar un poco los sesgos. Pero además nos aseguramos de que sean personas con cierta reputación, además de conocimiento técnico sobre el país. Empezamos esto en julio del 2012, ya van más de 10 años, y hasta la fecha 4,722 personas han contestado nuestra encuesta, lo hacemos una vez al año, y lo actualizamos una vez al año, y hasta ahora tenemos datos de 497 elecciones en 169 países. Son elecciones nacionales, es decir, presidenciales y legislativas,
no entran referéndums o ejercicios de democracia directa y no entran elecciones locales. Tenemos una escala del 0 al 100. 100 es lo más alto, 0 es lo más bajo. No hay ningún país que esté en 100, ni en 90, ni en 0. Siempre, aunque sea muy bajito, se va a tener un puntaje. Los países que están arriba de 60 tienen integridad electoral alta, arriba de 70 muy alta, moderada entre 50 y 59, baja de 40 a 49 y muy baja menos de 40. Ahí están las ligas donde pueden descargar los datos y también el último informe que sacamos hace 6 meses. Yo se los puedo, bueno, de hecho lo tienen ahí ustedes, Marisa, si quieren convertir las ligas con los estudiantes, lo agradeceré mucho. Enseguida les coloco en el chat. Perfecto, muchas gracias. Por cierto, Marisa, aprovecho, si se llega a desconectar mi computadora por cualquier razón, llámame directo a mi WhatsApp, hazme una llamada y así podemos restablecer la conexión. Ok, súper. Igual lo voy siguiendo con el PPT, así que ya estamos con el backup. Perfecto. Uno pensaría que en Suecia hay buen Wi-Fi, ¿no? Pero bueno. Bueno, les hablaba yo de los 11 componentes y 49 indicadores. No voy a entrar en detalle, además, pues, la lista seguramente no la ven bien, pues es una lista larga. Pero digamos, en registro electoral hay varios indicadores y lo que medimos primero es si algunos ciudadanos que debían de estar en el registro no estaban, si el registro electoral no es preciso, no es actualizado constantemente, o al revés, si hay personas que no deberían de votar, pero están en el registro, ¿no? Es personas que fallecieron, etcétera. Es el tipo de cosas que medimos. Sobre las leyes electorales, por ejemplo, nos fijamos si las leyes electorales fueron injustas o discriminaron a partidos de oposición o a partidos pequeños, o al revés, si las leyes electorales favorecieron indebidamente al partido gobernante. También vemos si las leyes electorales restringieron o no los derechos de los ciudadanos. En fin, y así tenemos 49 indicadores para ver la calidad. Este es el mapa mundial, obviamente, de los resultados de integridad electoral de la última elección celebrada. No es el promedio del 2012 al 2022, es el promedio de la última elección. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, su última elección fue en 2020, eso aparece ahí. México, su última elección fue en 2021, eso aparece ahí. Y podemos ver los tonos verdes son, mientras más oscuro el verde, es mayor integridad electoral. Ahí lo podemos ver, Canadá, Uruguay, Chile, Europa Occidental, el norte de Europa, son verdes más profundos, están en los 80s. Y después tenemos 70, 60, y mientras más amarillo, pues vamos bajando a moderado, ya naranjas, bajo, y rojo, pues muy bajo. No sorprende, África subsahariana, norte de África, el Medio Oeste, Asia Central, son los espacios donde hay más problemas con las elecciones. En nuestra región, Nicaragua, Venezuela, Haití, por sus propias razones. Aquí están ya los puntajes por región. Lo que viene en el mapa es lo mismo que viene aquí. Podemos ver de los puntajes más altos: Finlandia, Dinamarca, Estonia, Taiwán, Japón, Canadá, Uruguay, Chile, y de los más bajos a nivel internacional, Siria, que lleva 10 años en una guerra civil con un puntaje de apenas 25 sobre 100, Venezuela, la tragedia y la dictadura de Hugo Chávez y después la dictadura de Nicolás Maduro, tiene apenas 28 puntos, Nicaragua, la tragedia y dictadura de Daniel Ortega, apenas 29 puntos, Bielorrusia, que es, digamos, un estado cliente de Rusia, donde la oposición ha sido perseguida, atacada y encarcelada con 27 puntos. En fin, lo que hice aquí fue mostrar cómo están las distintas regiones del mundo. Creo que no nos va a sorprender. Las regiones que tienen integridad electoral más alta es Europa, después América y después Asia-Pacífico. Aquí América incluye Canadá y Estados Unidos y tenemos un puntaje moderado de 58, pero incluso quitando Canadá y Estados Unidos, somos la segunda región. Si nada más vemos América Latina y el Caribe, el puntaje promedio es 57, así que no estamos tan mal, aunque por supuesto hay diferencias internas importantes. Lo más bajo es Asia Central, todos los istanes, Kazajistán, Turkmenistán,
que son legado de la Unión Soviética, que están en muy mala forma democrática. Ahora me enfoco en América Latina. Así es como estamos. Ese es el puntaje. Los más altos, como yo decía, Uruguay con 83, Canadá 81, Chile 74, Panamá, Costa Rica. No debe sorprendernos. Los más bajos, ya lo explicaba, Venezuela, Nicaragua. Por sus propias razones, muy diferentes a las de Nicaragua y Venezuela, Haití, porque es un país que tiene muchas debilidades estructurales, es un país muy pobre, es el país más pobre de nuestro hemisferio, es un país con gran falta de recursos, con una alta inseguridad, donde además han habido terremotos en condiciones de una infraestructura muy débil, huracanes. Hace un año o dos mataron a su primer ministro, no han podido celebrar elecciones, por eso está, digamos, con puntaje más bajo. Es muy diferente a los casos del populismo autoritario de Nicaragua y de Venezuela. Si nos vemos en nuestra región, si lo dividimos por subregiones, pues quien está mejor es Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá, y quien está más abajo en puntaje es Centroamérica. Y ahí lo que pasa sobre todo es que Nicaragua jala el promedio hacia abajo. Ya entraré a mayor detalle. Les decía que hay mucha variedad en nuestro continente. Tenemos los países mejor rankeados a nivel mundial. Costa Rica es el 10º mundial, Uruguay es el 15 y tenemos los peores. De 169 países que tenemos en estos indicadores, en el índice de percepciones, Venezuela es el 143, Nicaragua es el 159. Y también tenemos, vale la pena decirlo, el índice de percepciones de integridad electoral no solamente nos da el promedio por país de 2012 a 2022, sino también por elección. O sea, si nosotros queremos nada más enfocarnos en cómo le fue a nuestro país en esta elección presidencial o legislativa, la del 2012, de 2015, 2018, podemos hacer eso. Viendo los distintos componentes en América Latina, ¿en qué estamos fuertes? En procedimientos electorales, en capacitación, en disponibilidad de información, en organización electoral, en conteo de votos, lo que se vota, las papeletas que se depositan en la urna, esa noche se cuentan y se cuentan bien, y en lo que estamos muy mal es en la equidad del acceso a medios en campaña, en la inequidad de la cobertura, en que se favorece sobre todo, depende del país, más al partido gobernante, y eso va en detrimento de la equidad de la contienda, y el financiamiento opaco, financiamiento ilegal del crimen organizado, muy baja rendición de cuentas poco transparentes, tribunales electorales que no tienen los dientes suficientes para hacer buenas auditorías, en fin. Aquí están los promedios de América Latina por puntaje. Lo más bajo, financiamiento y medios. Financiamiento es 38 de 100, o sea, es terrible, ¿no? La corrupción. Lo más alto, conteo, 72, procedimientos, 69, resultados, 66, autoridades. Hay buen aprecio y buen desempeño de nuestros tribunales electorales. En fin, en América Latina, frente al mundo, vemos aquí el desempeño, lo que está graficado en el centro, con el 0, ese es el promedio mundial, y lo que tenemos a la derecha y a la izquierda es que tanto se desvía el promedio latinoamericano frente al promedio mundial. Estamos más bajos que el promedio mundial en el financiamiento de campañas y en el proceso de votación. Ojo, aquí el proceso de votación no se refiere al ir yo con mi familia, depositar la papeleta en la urna. Incluye eso, pero también incluye si hay violencia en el centro de votación o alrededor de él, o si hay compra y coacción de voto. Les decía que en América Latina ese es un problema bastante fuerte. Se compra el voto, se tratan de comprar las voluntades con dinero, con materiales de construcción, con comida, con promesas, con chantaje sobre programas sociales, en fin. Si nos enfocamos en los países, hay también diversidad. Costa Rica, México y Panamá están con valoraciones altas de integridad electoral, pero Honduras, Nicaragua están lo más bajo. Honduras, aquí tengo que hacer una salvedad. Este dato no está actualizado porque me incluye la elección hasta el 2017.
no me incluye la elección del 2021. La 2017, si ustedes recuerdan, tuvo muchas irregularidades. La OEA misma dijo que esa elección se debería de repetir. El presidente en turno, Juan Orlando Hernández, a pesar de que la Constitución decía que no podía buscar la reelección, no le importó. Su gente cercana en la Corte Constitucional hizo una interpretación favorable, violando la Constitución, buscó la reelección, a la gente no le gustó eso, y encima de eso hubo muchas irregularidades. Eso está reflejado ahí. Hoy Honduras está más arriba porque la elección del 2021 salió mejor, pero bueno, esa es una idea de que se den cuenta de nuestra región. Si nos fijamos en los componentes, ¿cómo estamos? Igual que América Latina, lo más bajo, medios y financiamiento. A nivel general, en América Latina ha habido muchos avances. Si nos ponemos a ver 1978, pues en toda nuestra región, los únicos países democráticos eran Colombia, Venezuela y Costa Rica. Los demás vivían en conflicto, bajo regímenes militares o régimen de partido hegemónico. Hoy las cosas se han volteado. Las únicas dictaduras en la región, Nicaragua, Venezuela, Cuba, aunque hay problemáticas y democracias débiles, vamos a ver qué pasa en este año y los siguientes. Ha habido grandes avances y podemos decir que las elecciones se han vuelto algo cotidiano, pero pues, la calidad de esas elecciones y del contexto de las mismas, pues deja que desear en algunos casos más que otros. Los dos talones de Aquiles, equidad de medios. ¿Qué encontramos? Que la televisión favorece al gobierno, que la oposición y los partidos pequeños no tienen acceso justo a radio, a televisión. A veces la cobertura de los periodistas no es la mejor. Financiamiento, ya les decía yo, opacidad, corrupción, acceso inequitativo. Cuando hay financiamiento público, este financiamiento público no le llega a todos igual. El financiamiento privado no se controla, no hay topes o no hacen caso de los topes. Eso es lo que nos pasa. Y aquí lo que hice quizás es muy pequeño, pero le pueden tomar un pantallazo o Marisa se los puede compartir, es para los países de la región, para los 7 países que tengo aquí en la región, puse los puntajes del promedio, que es la primera columna, el índice PEI es el promedio, y después para cada uno de las 11 etapas. Entonces, podemos ver puntajes altos, por ejemplo, Costa Rica en cómputo tiene un 90, en resultados tiene un 92, en México en cómputo tiene 83, pero también hay otros muy bajos. Nicaragua en leyes tiene 21, pues esta inequidad de la que hablábamos, en autoridades tiene 19. Los grandes problemas, ya les dije yo, medios en campaña y financiamiento en campaña. Pero además de estos dos, viendo los distintos países, ¿dónde más le duele? Guatemala, registro de partidos, si vemos, tiene apenas 34 de 100. Y lo acabamos de ver en la última elección. Hubo gente de partidos políticos que o no les dejaron registrarse o les quitaron el registro. Entonces no llegaron a la boleta y la gente que los seguía no pudo votar por ellos. Y también no pudieron hacer campaña, no pudieron presentar sus ideas para gobernar el país, sus propuestas de política pública, etcétera. Se negaron, se cancelaron sus derechos políticos. En El Salvador, ahí lo que más, su área de oportunidad es registro electoral, nada más se tiene un puntaje de 46 sobre 100, no conozco tanto el caso, pero seguramente es un tema de actualización y de objetividad en el mismo. Honduras, las leyes electorales, les decía yo que los temas de leyes electorales es que el marco jurídico puede ser que favorezca desproporcionadamente a un partido o al partido en el gobierno o que vaya en contra de la oposición o que no, digamos, promueva la equidad. Les decía yo que también nosotros podemos medir la integridad electoral no solamente a nivel país, sino por elección. Las elecciones mejor valoradas en Centroamérica, en la serie de 10 años que tenemos, Costa Rica 2014 y 2018. Antes de 2014 hubo una reforma a la ley electoral, se fortaleció la justicia electoral, se fortaleció el financiamiento a partidos políticos y la vigilancia de los dineros. Panamá, las últimas elecciones presidenciales del 2019, las peor valoradas. Honduras 2017, les hablaba yo, y esa es la foto que está ahí, que Juan Orlando Hernández
buscó la reelección y la obtuvo a pesar de que la Constitución no lo permitió. Eso causó descontento. Y dos, la elección tuvo muchas irregularidades y manipulación. La gente salió a la calle. Hubo más de dos decenas de muertos a manos de la policía. Las elecciones de Haití de 2015, las elecciones de Nicaragua de 2021, donde, bueno, pues básicamente se encarceló a la oposición, y los que no fueron encarcelados fueron exiliados o salieron del exilio, salieron al exilio. Entonces, al final del día, pues solamente el partido de Daniel Ortega y sus satélites y aliados son los que compitieron. Fue una elección, pero no se pudo elegir. Y ahora voy al caso de El Salvador, que pues es el país donde estamos, y quería compartirles algunos de los datos. No solamente contamos con el promedio del puntaje de los últimos 10 años, sino que hay información sobre las 4 elecciones a nivel nacional que se han realizado desde que empezamos a medir. 2014 presidencial, 2015 legislativa, 2018 legislativa y 2019 presidencial. Tomando en cuenta el promedio de esas elecciones, el promedio del puntaje electoral, de integridad electoral es 55 sobre 100, lo que lo coloca al país en un rango moderado, en el lugar 83 de 169 países a nivel mundial, está a media tabla, empata con la media mundial, de hecho, y aquí en esta gráfica puse El Salvador como si fuera una región, y está arriba de Asia Central, arriba de África subsahariana, arriba del Medio Oriente, empatada ahí con Asia Pacífico, poquito abajo del promedio de América y abajo del promedio de Europa. Aquí lo que hice fue graficar los puntajes de El Salvador con los de América en los 11 componentes, y vemos que el trazo es muy parecido, y en los únicos dos que hay una como desviación, en los donde hay mayor desviación de la media, porque hay varios donde hay desviación, pero donde hay mayor desviación es en leyes. Las leyes en El Salvador son de mayor calidad que el promedio regional, tiene 65 puntos frente a 56, y en resultados, desafortunadamente, El Salvador obtiene 58, pero la media regional es 66. En registro electoral no se desvía tanto, pero podemos ver que es inferior a la media, y es por las razones que yo les mostraba. Luego, aquí vienen los mismos puntajes de El Salvador, pero para que lo vean más claro y vean cuáles son los más altos y cuáles son los más bajos. Los más altos, leyes con 65, conteo de votos con 68, procedimientos electorales con 65, y los más bajos, y esto no es sorpresa, y es como todos los países de América Latina: dinero en la política, medios en campaña, y el proceso de votación, que les decía, no solamente es ir a votar, sino involucra violencia, compra y coacción de votos. Aquí está un poco con más detalle lo que cada uno involucra, pero voy a adelantarme para ir cerrando, porque veo que el tiempo apremia. Yo, digamos, el mensaje que quería transmitirles es que la calidad de una elección no solamente depende de la jornada electoral, y no solamente depende de la calidad técnica, de lo logístico, de lo administrativo. Tú puedes tener una elección muy bien administrada, profesionalmente administrada, pero que no tenga ningún valor real, porque la ciudadanía no puede escoger, porque los partidos políticos no pudieron hacer campaña, porque el sistema electoral está diseñado o rediseñado, los distritos de los que les hablaba, para que solamente el partido en el poder tenga posibilidades de ganar. Y es en eso en lo que nos debemos de fijar. Podemos tener la tentación o la tendencia o el hábito de que si vamos a votar, vimos las cosas en paz, tuvimos 3 o 4 opciones en la boleta, dijimos, bueno, pues la elección está bien y eso es lo que mandó el pueblo, pero no necesariamente. Si hay filtros anteriores, si hay sesgos anteriores, si no se tiene acceso a radio, si no se tiene acceso a televisión, si los distritos electorales se están excluyendo, si un candidato o una candidata no se pudo registrar, si fue perseguido y está en el exilio,
si no puede hacer campaña o decidió no hacerlo porque hay amenazas contra él, contra ella y su familia, no podemos hablar de una elección limpia y libre. Hay contexto político, contexto electoral que se debe tomar en cuenta, y creo que la democracia necesita, para sobrevivir, de ciudadanos y de ciudadanas comprometidas, que estemos completamente y constantemente vigilando lo que los gobiernos discutan, los que los gobiernos aprueban, porque muchas veces pueden ser disposiciones para limitar nuestras libertades y nuestros derechos. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos. Y bueno, con esto yo termino. Muchas gracias.